Hola a todos mis pequeños badniks, aquí les traigo el capítulo 7 de esta creepypasta, sin nada más que decir comencemos. Capítulo 7. Zenith. Y aquí estamos, en el mundo final. No me gusta hablar de esta parte y todavía me molesta mucho, pero es algo que tengo que hacer para dejar esto atrás. La gente debe de saberlo. En este punto, era muy consciente de la naturaleza antinatural del juego, pero Zenith era diferente a los otros mundos. Mientras que los demás eran ciertamente extraños y, a veces, aterradores, el mundo de Zenith era como una pesadilla. Sin mencionar que Zenith tiene la misma estructura del planeta X, y no tuve que ir más allá de la pantalla del tablero para ver una indicación de que algo andaba mal con Zenith. Lo primero que noté fue la textura rojo sangre del tablero y la música, que era una melodía espeluznante y silbante. Noté que había recuperado a Solomon y Anguirus, y me sentí mejor por un segundo. Luego me desplacé hacia la derecha para ver quiénes serían mis enemigos esta vez. Esta vez fueron Destroya y el Rey Ghidorah. Pero a juzgar por el icono, noté que era un Ghidorah totalmente diferente, de pie en el suelo en lugar de volar. Sabía que la batalla contra esos dos no iba a ser nada fácil. El icono rojo rosado grotescamente detallado también me llamó la atención. No podía decir qué se suponía que era y tenía miedo de averiguarlo. Volviendo a mi lado del tablero, decidí que no había más remedio que hacer mi rutina habitual, ir al nivel de cuestionario antes de hacer otra cosa. No estaba preparado para lo que pasó. Salté hacia atrás cuando apareció esto, acompañado de una versión terriblemente distorsionada del tema de la contraseña. Parecía como si la cara hubiera sido víctima de un terrible glitch. ¿Es esto lo que quiso decir con su pregunta de, ¿me echarás de menos? ¿La cara sabía que esto pasaría? Mis pensamientos se detuvieron en seco cuando noté que la pantalla fallaba y aparentemente se caía a pedazos mientras estaba inactivo, así que salí rápidamente de ahí. Y cuando volví al tablero, de alguna manera había ganado un nuevo monstruo. Ni siquiera me habían preguntado si quería uno. Traté de seleccionarlo pero sucedió esto. ¿Qué diablos está pasando? El comportamiento del juego me estaba asustando y ni siquiera había comenzado los niveles todavía. No podía entender por qué me dieron al azar un nuevo personaje y luego me negaran su uso. Pero por el momento había poco que se pudiera hacer, así que me dirigí a la última pantalla de televisor. Sin animación. Sin música. Cada instinto que tenía me decía que dejara de jugar, que simplemente apagara el juego. Y algo en el juego mismo podría haber estado tratando de advertirme sobre lo horrible que era este último mundo. Además no quería rendirme. No podría hacer eso ahora, en el último mundo. Además, después de burlarse de mí con los recuerdos de Melissa, sentí que el juego me debía algunas respuestas. Me di cuenta de que el primer nivel era un templo rojo, por lo que al menos estaría familiarizado con los gráficos del nivel. Y entré con Godzilla, el kaiju con el que estaba más familiarizado. Al entrar al nivel Godzilla se había encogido, y las caras de estatua del templo azul estaban de vuelta. La música también era similar a la del templo azul. Traté de animarme pensando que si este nivel era como el templo azul, entonces no habrían enemigos, qué equivocado que estaba. Después de una corta caminata, todos los ojos de las estatuas empezaron a brillar, y un grupo de bestias del laberinto oscuro me atacaron. Como venían de la parte derecha de la pantalla, tuve que luchar para abrirme paso a través de ellos. Esta batalla puso a prueba mis reflejos en gran medida, pero gracias a mi velocidad me abrí paso entre las bestias infernales. Las bestias soltaban potenciadores de vida después de morir, lo que ayudó a recuperarme del daño. Sin embargo, mientras continuaba por el pasillo, los ojos de las estatuas brillaron de nuevo, convocando otra oleada. Parecía ser el mismo número de ellos, pero esta vez estaba menos preparado y sufrí más daño. Había atravesado 4 de estas oleadas hasta que llegué al final del pasillo, donde me enfrenté a la última horda de bestias infernales, tirándolas hacia un borde que había al final del camino. Al principio parecía que había llegado a un callejón sin salida, pero después de que los ojos de las estatuas dejaron de brillar, un camino de ladrillos apareció lentamente ante mí.
Seguí el camino, que me mantuvo moviéndome hacia la derecha hasta que se detuvo en una pared, donde debía de saltar. En el camino encontré nuevas criaturas y una especie de santuario extraño, que tenía una estatua de la bestia del infierno y alguna otra criatura que no reconozco. Después de pasar de ahí, el camino tomó una dirección descendente. Tuve que ser cuidadoso con mis saltos para evitar a los enemigos, que abundaban en esta parte del escenario. No tuvieron muchos ataques, pero fácilmente podrían empujarte por el borde de una plataforma. Al final de este túnel, había unas pequeñas plataformas flotando sobre la nada. Aterricé en una, y algo vino desde arriba. Se parecía al ángel azul del cementerio, excepto que ahora era rojo y tenía una cara de calavera. Ninguno de los sentimientos agradables que tuve con el ángel azul no estaba presente con este variante infernal. En eso las cuencas de sus ojos comenzaron a brillar como las estatuas. Así el ángel infernal convocaría varios monstruos para atacarme. Este no era el mismo ser benévolo que encontré antes, este debe ser algún tipo de impostor. La batalla fue estresante, ya que comencé con casi la mitad de mi salud y tuve que lidiar con múltiples oponentes. Para empeorar las cosas, cuando el ángel rojo sufrió daños, algunos de los bloques flotantes se cayeron, hasta que solo quedaron 3. Al final golpeé al ángel rojo una vez más, y resultó que un último golpe fue todo lo que pudo resistir. Justo cuando el ángel rojo se desintegró por completo, el juego me regresó al tablero. Moví a Mothra al escenario más cercano del templo rojo, que parecía ser un lío confuso de letras rojas, entonces comencé el nivel. Como se sospechaba, todos los gráficos de nivel estaban hechos de letras desordenadas. Y Mothra, al igual que Godzilla, se redujo a la mitad de su tamaño. Comencé a sospechar que todos los niveles de Zenith serían así. La música fue horrible, como si alguien pusiera todos los sonidos de una NES en una licuadora y los mezclara en una canción. Tuve que bajar el volumen por eso. Jugar como Mothra hizo que evitara a los enemigos, pero ellos estaban decididos a atacarme. Los primeros enemigos que vi fueron Gaigans sin cabeza, y más tarde hubo monstruos híbridos ensamblados a partir de jefes anteriores, como el monstruo híbrido con cabeza de Biollante. Habían pasado 5 minutos y no vi nada nuevo, y el nivel cambió a otro segmento. La música cambió de los ruidosos y molestos pitidos a algo mucho más ambiental y amenazador. Los gráficos del nivel también cambiaron, ahora parecen un depósito de chatarra empapado de sangre. La forma en que todo en este nivel era rojo hacía que mirarlo fuera repugnante. Los enemigos se multiplicaron en número, nunca dejaron de seguirme, y se volvió más difícil. Y al final del nivel, la situación llegó a su clímax, cuando los enjambres de monstruos híbridos se fusionaron en un enorme y aterrador híbrido. Empecé a combatir ante la bestia híbrida y descubrí la manera de destruir esta cosa. Disparar constantemente rayos de ojos al cúmulo de Hedora que formaba sus cabezas. Si atacabas a otro lugar el daño se regeneraría. Incluso con ese conocimiento, esta fue una pelea extremadamente difícil. Yo diría que fue tan difícil como luchar contra la bestia lunar. Su ataque más común fue lanzarse hacia adelante con sus brazos, cubiertos con sierras y cuchillas de Gaigan, si lo tocaba instantáneamente drenaría la salud. Cuando terminó la batalla, los monstruos restantes colapsaron. Entonces ellos, y el suelo debajo de ellos, comenzó a desintegrarse y hundirse hacia el fondo de la pantalla. Cuando volví al tablero, pensé, hasta ahora, el juego ha puesto los niveles más fáciles primero, si ese es el caso, ¿qué tan malo será el resto de Zenith? Con 2 niveles hacia abajo y 3 para el final, mis monstruos y yo estábamos dominando este mundo de pesadillas. En última instancia, no tenía forma de saber cómo serían los siguientes niveles, o que también estarían preparados mis monstruos para ellos, así que mi única opción era adivinar. Traté de interpretar cuáles eran los iconos de los siguientes niveles por delante de mí. El último nivel antes de las batallas contra los temibles jefes, obviamente representaba algún tipo de área volcánica, con lava y llamas abiertas. El icono del medio todavía no lo entendí, excepto que se veía como carnoso y vagamente como un órgano de algún tipo. El que estaba más cerca y a punto de entrar a continuación, parecía enredaderas espinosas con un charco de sangre. Supuse que este sería un nivel con ríos de sangre, como el nivel de persecución de Dementia. Como tal, fui con Anguirus, porque debido a su movimiento rodante, tendría la velocidad más rápida mientras estaba sumergido. El nivel que llamó río de sangre se veía como esperaba. Un río de sangre acompañado de enredaderas cubiertas de espinas, que se esparcían por los lados del suelo.
La música era bastante débil, pero podía escuchar un ritmo de batería distinto y algunos otros instrumentos. Me decepcionó al ver que Anguirus también se redujo al igual que Godzilla y Mothra, aparentemente todos los niveles de Zenith serían así. Me sentí menos seguro con mis monstruos gigantes que ya no eran tan gigantes. Caminé sin interrupción durante solo un minuto hasta que mi camino llegó a un callejón sin salida. Había una gran brecha al final. Lo hubiera cruzado nadando y continuado caminando hacia la derecha, pero debido a la enorme masa de espinas en el camino, no había ningún lugar a donde ir. Dos criaturas con membranas grotescas estaban entre las enredaderas y estos empezaron a hacer sonidos extraños, como si defendieran su territorio. Otra demostración desconcertante de que las criaturas en este juego están vivas. Descendí al río de sangre, hundiéndome lentamente hasta el suelo. Los enemigos acuáticos estaban por todas partes y eran difíciles de evitar. El tiburón oscuro en particular era muy agresivo y difícil de tratar, pero afortunadamente solo encontré uno. Seguí en el nivel lidiando contra las bestias marinas hasta que nadé hasta la superficie, y descubrí que estaba llena de cadáveres flotantes. Hasta que todos cobraron vida y saltaron sobre mí. Estaban tratando de hundirme y estaban agotando mi salud mientras lo hacían. Todos atacaron en grupo, y cuando me quitaba uno, otro me saltaba por detrás. Tuve que acurrucarme en una bola y rodar para que me suelte de su agarre, y cuando lo hice me retiré rápidamente de ahí. No pasó mucho tiempo antes de que llegara otro camino terrestre. Una nota con respecto a las enredaderas: puedes pararte sobre ellas pero causa dolor, y también puedes destruir algunas de las enredaderas, pero solo las más delgadas. Tuve que destruir varias enredaderas, además de lidiar con más enemigos. En eso me interrumpió una pantalla. La pantalla solo estuvo durante unos 30 segundos, luego, cuando volvió al nivel, estaba frente a otro callejón sin salida, y una criatura humanoide embarazada estaba colgada de la parte superior derecha de la pantalla. Instantáneamente, el vientre de la criatura se abrió desde adentro. Y cuando la parte inferior de su cuerpo se desgarró y cayó al río de abajo, se reveló el jefe del río de sangre. Vino volando hacia mí, emitiendo un chillido agudo. Me vi obligado a retroceder. El murciélago era un jefe muy móvil, rápido y difícil de golpear. Mientras retrocedía por el suelo, el monstruo abrió la boca y lanzó varias agujas. Salté sobre ellas y logré darle un golpe en la cabeza, y comenzó a volar fuera de mi alcance. Mientras el murciélago volaba, disparó una corriente de fuego desde las cuencas de sus ojos e intentó golpearme. Rodé por el suelo, lo que agotó mi poder, pero nos puso a la misma velocidad. Este ciclo se repitió unas 3 veces, hasta que el monstruo fue derrotado. Con la mayor parte de mi salud agotada, volví al borde del nivel, y la gran enredadera que bloqueaba la salida había desaparecido. Ahora, solo quedan 2 niveles por recorrer. ¿A quién enviaría esta vez? Godzilla, Mothra y Anguirus habían completado un nivel, dejando a Solomon. Y también, el misterioso quinto monstruo. Intenté de nuevo acceder a él, pero no tuve suerte. Elegí usar a Godzilla nuevamente para el siguiente nivel y Solomon para el último. El penúltimo nivel era lo que yo llamo el nivel orgánico, que era el más desagradable. Desde el principio pude ver que los gráficos eran increíblemente diferentes. La atmósfera era espantosa y con la adición de música fuerte y monótona. Solo pasaron unos segundos antes de que aparecieran los primeros enemigos de este espantoso nivel. Unas cosas horribles aparecieron. Es difícil describir la mayor parte de este nivel. Todo tenía ese inquietante aspecto semireal. La mayoría de los enemigos aparecen a medio camino. También vale la pena señalar que todos ellos eran considerablemente más grandes que Godzilla, y aunque la mayoría no eran muy inteligentes, se necesitaba al menos de 30 golpes para que esas horribles criaturas sean derrotadas. Debido a esto, era una mejor idea huir de ellos que quedarse a luchar, pero nunca estuvo claro exactamente en qué dirección tenía que correr. Si bien la mayoría de los niveles implicaban ir hacia la derecha para terminar el nivel, el camino era principalmente en descender y caminar hasta el borde de una plataforma, y saltar a una más baja. No había forma de asegurarse de que estaba yendo por el camino correcto, ni ningún medio aparente de volver a las plataformas superiores si era necesario. Además, ciertos enemigos actuaban como si supieran que tenía que saltar hacia abajo y se paraban en el borde de una plataforma inferior, esperándote. Cuando esto sucediera, tendría que regresarme y esperar hasta que el monstruo se fuera. A medida que avanzaba, me encontré con plataformas apiladas una encima de la otra con poco espacio entre ellas, parecían un laberinto. Esto significaba que no podía saltar y se me dificultaba escapar de los enemigos.
Afortunadamente, los únicos enemigos capaces de atravesar estos laberintos fueron las bestias de 4 patas que se ven al comienzo del nivel. Además de la dificultad, también habían monstruos largos sin forma, que se alzaban entre las plataformas y te atrapaban. El único ataque que los hizo retroceder fue el aliento atómico. Pero eso costó aún más energía, y no podía depender solo del aliento atómico. Mientras trataba de evitar las abominaciones que habitan en este nivel, descubrí que si permaneces inactivo en un lugar durante demasiado tiempo, el suelo intentará absorber a tu monstruo. El aspecto visual me estaba enfermando físicamente. La tensión me estaba afectando, y tener que contemplar todas estas vistas repugnantes me daban ganas de vomitar. También encontré un truco al final del nivel, aunque ya era demasiado tarde para hacerme algo realmente bueno. Si 2 especies diferentes se encontraran cara a cara, lucharían entre sí y me dejarían en paz. No causé esto intencionalmente, simplemente sucedió. Con esto confirmo que las criaturas del juego sí están vivas. Finalmente llegué al final del nivel, y llegó el momento de otra pelea de jefe. Ciertamente era feo, pero no tan horrible como temía. Pero más importante que lidiar con su apariencia fue derrotarlo, y como para empezar tenía menos de la mitad de mi barra de salud. Esta cosa estaba pegada al suelo cuando la vi por primera vez, pero después de 10 golpes se desprendió del suelo y empezó a flotar. Se movió más rápido que el jefe del río de sangre. Incluso esta cosa podía volar por el suelo sin ningún efecto de colisión. La bestia usó esto para su ventaja, y flotaba bajo el suelo y saltaba al azar para morderte. Pero dejó de hacer esto después de unas patadas bien dirigidas en la cara. El área rosada en su mandíbula superior era su punto débil, demasiados golpes allí causarían espasmos incontrolables en la bestia. La nueva estrategia de la bestia era flotar rápidamente hacia arriba y hacia abajo mientras se movía hacia adelante y hacia atrás por el escenario, tratando de mantener constantemente sus mandíbulas apuntadas hacia mí. La salud se estaba volviendo crítica en este punto, así que empecé a spamear el aliento atómico. En la última fase de la batalla, el monstruo había perdido la cabeza. Y empezó a correr rápidamente de un lado a otro, rechinando sus mandíbulas. Tuve que agacharme debajo de él y luego golpearlo cuando la bestia estaba de espalda. 20 golpes más y la bestia fue destruida. Y así solo me faltaba un último nivel por recorrer, no lo dudé y seleccioné a Solomon para este último nivel fue definitivamente el pico de desconexión entre los gráficos de la NES, y lo que este juego podía crear. La música también me llamó la atención, fue una de las únicas canciones que apareció más de una vez. Era la horrible música de la bestia roja, cuando apareció en el mundo anterior. Tan pronto como comencé el nivel, ya había un enemigo preparado para atacarme, un centauro empuñando un látigo. Y no estaba solo. Cuando comencé a pelear, aparecieron varios centauros. Viniendo de ambos lados de la pantalla al mismo tiempo. El vuelo de Solomon me salvó de sufrir demasiado daño al comienzo del nivel. Los centauros lo siguieron, pero parecían incapaces de saltar. Después de escapar de los centauros, noté varios huecos en el suelo. Mientras trataba de evitar a los enemigos, me acerqué a la superficie de lava, y una criatura emergió y trató de agarrarme. No tuvo éxito, pero me sorprendió. Se necesitarían maniobras cuidadosas para evitar la muerte instantánea aquí. Cuando aparecieron los nuevos enemigos, el nivel pronto se volvía más difícil. Gran parte del problema provino de los robustos demonios rojos que estaban en la cima de montañas altas y estrechas y arrojaban fuego. Superé al monstruo robusto, esperando a que el monstruo se dé la vuelta, y golpearlo con una patada voladora que lo hizo caer a la lava. Fue en ese momento que me di cuenta que los enemigos no soltaban ningún potenciador, esto me complicó más las cosas. No todo el terreno estaba estable. En un momento dado, el suelo se redujo a pequeños trozos que se desviaron lentamente hacia la derecha. Algunos de ellos se hundirían en la lava al aterrizar sobre ellos, y no había forma de saber cuáles se hundirían y cuáles no. Esto me provocó una enorme frustración. También empecé a sentir bastante calor, lo que me impedía estar concentrado. Debido a eso tenía que pausar el juego para ir por agua. Es casi seguro que esto se debió al juego, y no era mi imaginación. Al final de la etapa, me encontré con el jefe, el cual estaba levantándose de la lava mientras soltaba un gran rugido. Vi lo gigantesco que era este jefe.
Estaba a punto de volar y atacarlo, cuando abrió la boca y soltó una gran ráfaga de fuego. Tuve que volar para esquivar las llamas y luego acercarme lo suficiente al jefe para disparar un rayo de energía a su cara, lo que hizo que se tambaleara. La bestia tuvo que esperar entre usos de su aliento de fuego, ya que parecía costarle una gran cantidad de energía. Usé ese tiempo para atacarlo. Pero el fuego no era su única arma, y tenía que tener cuidado con el monstruo, ya que este soltaba unos fuertes golpes con sus garras. A medida que su salud disminuyó, se movía más rápido. Después de unos 40 golpes, la bestia gigante fue derrotada, cayendo hacia atrás en la lava de donde vino. Y luego, se completó la etapa final. El juego me regresó al tablero, y ahora solo faltaban 2 jefes por derrotar, el temible Rey Ghidorah, y el asesino de Destroya. Por alguna razón pensé que Ghidorah sería más fácil de vencer, así que lo confronté primero. La música de la batalla de Ghidorah del juego original comenzó a sonar cuando me enfrenté al nuevo Rey Ghidorah. El Rey Ghidorah era tan poderoso e implacable como siempre. Instantáneamente el Rey del Terror atacó con sus rayos gravitatorios, que eran más dañinos que el aliento atómico de Godzilla. Tenía que golpear constantemente las cabezas de Ghidorah para que este no use sus rayos gravitatorios. Pero Ghidorah pronto se dio cuenta de mi táctica y también comenzó a usar ataques físicos. Golpeaba con cada uno de sus cuellos, mandándome a la esquina de la pantalla, lo que hacía imposible acercarme al Rey Ghidorah. Pero tuve una idea, esperar a que se abalanzara con una de sus cabezas e inmediatamente le disparara con el aliento atómico. Funcionó, y para mi sorpresa, el aliento atómico había desintegrado la cabeza del medio. Pasaron solo unos segundos antes de que me diera cuenta de a qué conduciría esto. El Rey Ghidorah estaba usando el poder del glitch a su favor, para transformarse en Mecha Rey Ghidorah. Pero lo que realmente me sorprendió fue el repentino cambio de música. La música la había escuchado antes, pero no era del juego original de NES, era del juego de Super Godzilla, durante la pelea contra Mecha Rey Ghidorah. El primer ataque de Mecha Rey Ghidorah fue el más letal. La mano de máquina. Muy similar a la sierra de Gaiban, inmoviliza a Godzilla y drena rápidamente la barra de salud. Afortunadamente, antes de que Ghidorah pudiera hacer mucho daño, se acabó el tiempo. Necesitaría derrotar a Mecha Rey Ghidorah rápidamente para evitar que use la mano de máquina, así que envié a Solomon a luchar contra él. Los dos monstruos estaban igualados en fuerza. Pero Solomon fue más rápido, y darle múltiples cortes, y spamear el rayo de energía, Mecha Rey Ghidorah pronto caería ante Solomon y Godzilla. El juego me regresó al tablero y comencé la lucha contra Destroya con Anguirus. Cuando comenzó la pelea, Destroya estaba en su forma microscópica. Después de un golpe, se transformó en su forma juvenil, que tuvo pocos ataques. Cuando Destroya entró en su forma agregada, Destroya empezó a ganar ventaja, gracias a sus brazos y el rayo de microoxígeno. El ataque de balanceo de Anguirus, que había sido muy útil hasta ahora, se volvió inútil porque Destroya me atacaba constantemente con sus grandes brazos cuando intentaba usarlo. Así que tuve que confiar en la fuerza bruta de Anguirus. Justo antes de que se agotara el tiempo, Destroya había cambiado a su forma voladora, contra la cual Anguirus no estaba preparado para luchar. Así que usé a Mothra para esta batalla, lo que parecía apropiado. Mothra era más débil que Anguirus, pero estaba mucho mejor equipada para esquivar y contrarrestar los ataques de Destroya, por lo que la lucha estaba a mi favor. Sin embargo, hubo un cambio de música, y Destroya cambió a su forma final, lo que cambió drásticamente la batalla. Los ataques de Mothra le estaban haciendo muy poco daño a Destroya, y tuve que moverme rápido para evitar sus ataques, mientras esperaba que se acabara el tiempo. Aunque sería casi imposible vencer a Destroya con Mothra, todavía tenía otros 3 monstruos. La forma final de Destroya era muy resistente contra los ataques de mis monstruos, y Destroya, el enemigo fuertemente blindado, no sería derrotado, sin dar una larga lucha. En la última parte de la pelea, no usé mucha estrategia, solo ataqué tan brutalmente y tan rápido como pude. Ya que ni Solomon, mi monstruo más fuerte, por sí solo no era rival para Destroya. En su última barra de salud, Destroya intentó un último contraataque, un rayo de energía, que lanzaría desde su pecho. No sé qué tan poderoso hubiera sido, porque justo antes de que pudiera disparar, le di un puñetazo a Destroya, en su pecho con forma de flor. Y así el último jefe Kaiju, sería derrotado.
En medio de toda la emoción por la derrota de Ghidorah y Destroya, había olvidado brevemente que quedaba una última cosa por hacer antes de que terminara el juego. Ver el icono de nuevo es como si una pila de ladrillos me hubiese golpeado. Había llegado tan lejos para llegar a este punto. Pero estaba aterrorizado. Realmente no quería saber cómo sería este último encuentro. Sin nada más que hacer y sin pensar en cómo sería esta persecución, moví a Godzilla y comencé el último nivel para acabar este juego. Estoy aquí, en el final de Zenith, sin más jefes que Lius por derrotar, solo una persecución más y todo habrá acabado. Y cuando la pantalla cambió, no hubo más que oscuridad, no había absolutamente nada. Solo Godzilla y una pantalla oscura. Caminé de un lado a otro, y disparé un aliento atómico. Pero no pasó nada, hasta que escuché algo. Era un débil sonido de un tambor. Bueno mis pequeños badniks, eso fue todo por el día de hoy, espero que les haya gustado, dejen su like y un comentario, nos vemos en el próximo video. Adiós.